Francisco, gloria a Dios. Paco, lo queremos mucho aquí. Gloria a Dios. Hermanos, si se me escapa alguien más, discúlpeme, pero todos son bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie. Gloria al Señor. Y vamos a darle lectura a esa escritura tan preciosa que tiene el libro de Ezequiel en el capítulo 1:1, para la gloria del Señor. Quiero que me ayuden. Vamos a leer unos 2 versículos nada más allí. ¿Lo tiene? Dígame. Amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Diga conmigo: los cielos se abrieron. Y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre mí la mano de Jehová. Oremos. Padre, tu palabra, Señor, ha sido leída. Y no sé qué voy a decir yo, Señor, pero tú vas a hablar en esta tarde, porque el propósito, Señor, de la profecía es que el pueblo conozca, Señor, el poder que tú tienes, Padre. Oh, alabado sea tu nombre. Abre el corazón de todos los oyentes, Señor, y usa mis labios, Señor, para que prediquen tu palabra como dice la Escritura. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu pueblo dice amén. Puede ocupar su espacio, su lugar, hermanos, gritando un gloria a Dios. Porque esto, hermanos, es hermoso. Parece que esta escritura es un montón de palabras que no nos dicen nada. Pero gloria al Señor, porque en ella encontramos la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice esta escritura tan preciosa. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días. Hermanos, cuando los israelitas fueron llevados en cautiverio a Babilonia, fue en el año 30 del cautiverio cuando Ezequiel se paró para recibir palabra de Dios. Pero a los 5 años de que llegó también allí deportado Joaquín, el rey de Judea, también a los 5 años es donde marca la escritura que se paró Ezequiel. O sea, a los 30 años del cautiverio, pero a los 5 años que llegó Joaquín, comenzó el ministerio de Ezequiel. Ezequiel era uno de los profetas, es uno de los profetas que más habló acerca del juicio de Dios. Cuando Ezequiel está en ese lugar, dice que está junto al río Quebal. Este lugar geográficamente se encuentra en la nación de Irak, en una ciudad que se llama Tel Aviv. No Tel Aviv, Israel, no, Tel Aviv de los caldeos, de Babilonia, en aquel tiempo. Y allí Ezequiel está listo. Es llamado al ministerio a los 30 años, igual que nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel fue uno de los profetas que más padeció en su carne. Todas las profecías que él trajo a la palabra de Dios, las sufrió primeramente él en su carne. Todo lo que él iba a hacer, primero lo hacía él, para que el pueblo supiera. Él era la expectación viva.
Él era el sufrimiento en medio del pueblo. Él vivía, gloria al Señor, para Dios. 22 años fueron su ministerio. Él murió como mártir. A él no lo dejaron terminar su ministerio. El enemigo le quitó la vida después de 22 años de ministerio. Ezequiel, cada profecía que nos iba a traer, la estaba viviendo él. Pero este día, gloria al Señor, esta fue la introducción. Entonces en el verso 3 vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, dice la palabra, y he aquí, venía del norte. ¿Dónde está el norte, hermanos? ¿Dónde está el norte? El norte creemos que está acá. Amén. Pero esto que venía del norte no era del norte, no era del polo norte. Esto que venía bajando, mire, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Verdad que no le hallamos palabra, no le hallamos forma? Pero venía del norte. Venía del tercer cielo, hermanos. Venía de la casa de Dios. Venía bajando la gloria misma de Dios. Porque la Biblia dice que los cielos fueron abiertos. Y Ezequiel miró y empezó a escribir. Y cuando nosotros hablamos del norte hablando espiritualmente, la Biblia dice que Satanás quería hacer su trono a los lados del norte. Es decir, que donde Dios vive es el norte. Es decir, que donde el Señor está su reino, donde está su eternidad, donde Él reside, es el norte. Por eso es que si nosotros apuntamos que el norte es allá, los chinos, ¿para dónde apuntarían? No tiene caso, hermanos. Sería otro el norte. Pero para el norte, para Dios es el mismo lugar. Gloria al Señor. Y el verso 6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de becerro, y centellaban y a manera de bronce muy bruñido. Son, hermanos, especie de carros celestiales, los cuales traían la gloria misma de Dios. Querubines con 4 alas, y caminaban y estaban conectados los carros junto con ellos. Y entonces Ezequiel empieza a escribir. Pero lo que aquí me llama la atención es que esta palabra vino a Ezequiel cuando él estaba cautivo, cuando él estaba en Babilonia sufriendo, esclavo de los caldeos, de los babilonios. Entonces él, como profeta de Dios, le habla al Señor y le dice: Ezequiel, hijo de hombre, escribe. Y empieza Dios a manifestarse, empieza Dios a darle a conocer todo lo que el pueblo de Israel hace. Gloria a Dios. La vida de un profeta vamos a declarar en grandes rasgos en esta tarde. Vamos a mirar la vida de un profeta que vivió entre el año 595 y 570 antes de Cristo. Este profeta
profetizó acerca también de un Mesías prometido. Este habló de Jesucristo, la vida de un pueblo que alcanza misericordia. ¿Cuántos alcanzaron misericordia aquí? Porque vivíamos en un pueblo alejado de Dios. Vivíamos en un lugar de tinieblas. No conocíamos nada de Dios. Estábamos sin esperanza de Dios, porque estábamos atados a las costumbres y tradiciones del mundo. Pero un día se atravesó Cristo enfrente de nosotros y nuestra vida cambió. Aleluya. Por eso, hermanos, Ezequiel en el capítulo 3 y verso 16 dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En este momento, hermanos, yo estoy tomando el lugar del profeta Ezequiel, y usted es el pueblo de Israel, y yo voy a hablar para usted palabra de Dios. Así dice el Señor: cuando yo dijere al pecador, de cierto morirás, y tú no le apercibieres, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de ti. Aleluya. Así es que me va a disculpar, hermanos, porque yo en esta tarde le voy a hablar lo que dice el Señor. Usted es un pueblo que necesita la palabra, el consejo, la exhortación. Y yo soy el profeta, yo soy el predicador, el que traigo las buenas nuevas. Dice la palabra que usted, ya sea bueno o ya sea malo, usted, si es malo, perecerá por su pecado. Pero si yo no le apercibo, entonces usted terminará muriendo y Dios demandará de mí su sangre. Por eso es necesario que yo se lo tengo que decir. Gloria a Dios. Si el justo se apercibiere de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le apercibiste en su pecado, morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Nosotros, hermanos, ya somos salvos, porque Cristo ya dio la vida por nosotros. Pero yo quiero que usted entienda la diferencia que hay entre que Cristo dio la vida por ti, a la diferencia que hay que tú aceptaste el sacrificio de Él. Es muy diferente, porque Cristo ya murió y Cristo está en los cielos y en todo lugar. Pero mucha gente dice: el Señor ya murió por nuestros pecados y podemos hacer lo que sea, pero el día que muramos vamos al cielo. Hermanos, no nos hagamos ilusiones vanas. Ir al cielo cuesta trabajo. El justo peca 7 veces al día. La iglesia peca 7 veces al día. ¿Dónde quedará el que está fuera de la iglesia? ¿Dónde quedará el impío? ¿Con qué limpiará el pecador su camino? Volviéndose a Dios, aceptando el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario. No hay otro camino, hermanos. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres.
No hay otro que sea propicio para nuestros pecados. No hay otro que pueda venir y le dé una palmadita y te diga, pásale. No hay alguien como Él. Él no se vende. Él lo que es, será. Él nos dará nuestra justa retribución. Gloria a Dios. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Pero ustedes que son justos y yo los estoy amonestando y no pecan, van a vivir, dice el Señor. Gloria a Jesús. Porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Por eso me interesa, hermanos, no porque me gusta estarles gritando. Me interesa, hermanos, porque Dios demandará de cada uno de los siervos la sangre de los que han oído el evangelio. Usted ha escuchado el evangelio de la boca de alguien, y ese alguien nomás le habló la palabra, gloria al Señor, pero no le amonesta, no lo cuida, no lo exhorta, no le pone tierrita, no le arrima todo lo que usted necesita, gloria al Señor, se va a perder. Gloria a Dios. Mire lo que dice en el verso 1, volviéndonos un poquito atrás. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Eres enviado, me dice el Señor, a un pueblo que no es difícil, que tiene un corazón amable, que tiene un corazón sensible, que tiene un corazón que te va a escuchar. Así le dice Dios al profeta. Luego me dijo, hijo de hombre, entra en la casa de Israel y háblales. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me querrá oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte como contra sus frentes, como diamante más fuerte que el pedernal. He hecho tu frente, no los temas ni les tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. La exhortación vino, hermanos, porque el pueblo había cambiado. El pueblo era el pueblo de Dios. En él habían nacido los 10 mandamientos. En él habían amanecido también sobre ellos 610 estatutos de la ley. Quien hiciera todas estas cosas podría vivir eternamente por ellas. Por eso es que hay muchos en el mundo, gloria al Señor, que hacen bien, hacen bondades, regalan, ayudan, dan, trabajan y piensan que por eso van a ir al cielo. Pero son 610 puntos los que tienen que hacer para ir al cielo. Entonces, si hacen 5 o 6 cosas bien, pero 595 las hacen mal, entonces van derecho a la destrucción. Por eso es que no debemos nosotros hacernos esas ilusiones que les digo. Gloria a Dios. Por eso vino Cristo. Porque dice el Señor, el que logre vivir con estos 610 puntos, el que logre hacerlos, el que logre pasarlos, el que logre obedecerlos, ese vivirá.
Pero luego vemos que el Señor Jesucristo viene, aparece en esta tierra, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios es nacido de mujer. Alabado sea el Señor. Quiere decir que en todo el mundo no hubo un ser humano que podía cumplir la ley. Pero entre ese mundo, de la descendencia de Eva, de la descendencia de Israel, de la descendencia de Judá, de la descendencia de David, nace uno. Su nombre es Jesucristo. Y ese vino y cumplió la ley por nosotros. Alabado sea el Señor. Ese fue, hermanos, el que nació bajo la ley. Se circuncidó a los 8 días de nacido. Comió la Pascua. Fue crucificado. Fue enterrado y resucitó. Ahora dice su palabra: todo el que en él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna. Pues ha pasado de muerte a vida. Esa es la diferencia que hay entre una religión y una relación con Dios. Ahora conocemos al que hizo los cielos y la tierra. Ahora nosotros hemos aceptado su palabra. Ahora nosotros estamos aquí adorando su santo nombre. Ahora nosotros estamos aquí, gloria al Señor, contentos y agradecidos porque vino uno que le dio en la cabeza a Satanás. Por nosotros, hermano. Nosotros ya no tenemos que cumplir los 610 puntos. Gloria a Dios. Porque Él, fíjese, le voy a explicar bien. El Señor Jesucristo, en su infinito amor, en su misericordia, dio su vida por ti, siendo un vil pecador, siendo un hombre o una mujer perdida, siendo un hombre o una mujer que andaba como quería, hacía lo que quería, vivía como quería y hablaba como quería. Pero cuando Cristo viene y nosotros le reconocemos como el único y suficiente Salvador, entonces nos hincamos ante Él y le decimos: Señor, aquí está mi vida, haz con ella como a ti te parezca. Entonces Él cubre nuestra imperfección con su sacrificio. Y cuando Dios nos mira, ya no nos mira a nosotros, porque hay una protección encima de nosotros que es la de Jesucristo. Entonces ya nos mira justificados. Y cuando ya estamos justificados, entonces ahora sí dice el Señor: pasen benditos de mi Padre a la gloria eterna. Y el que no quiso, a la izquierda, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus demonios, no para el hombre, pero el hombre decidió ir ahí. Por eso es que el profeta, hermanos, está, y voy a leer algo que les va a impactar. Gloria a Dios. Porque el profeta aquí está hablando tantas cosas, y a mí me impactó de veras este hombre. Dice la Biblia que él le ordenó el Señor, no lo voy a leer porque me toma mucho tiempo. Le ordenó el Señor y le dijo: hijo de hombre, métete a tu casa, cierra la puerta. Me imagino que era casa de cerco, de carrizo, porque todos lo miraban. Gloria al Señor. Tráete un adobe. Ustedes conocen los adobes.
Ponlo en la mitad de la casa. Dibuja allí al pueblo de Israel. Tú párate entre el adobe y tú pon un cerco. Y empieza a darle el Señor indicaciones a Ezequiel. Y le dice: voy a traer unas cuerdas y te voy a atar, y vas a estar acostado del lado izquierdo por 290 días, un día por año, y no te vas a levantar de allí. Cuando se terminen los 290 días, te cambiarás de lado y te pondrás en el lado derecho. En total van a ser 430 días las que va a estar el profeta tirado a la luz de la gente. Y luego le dice: vas a traer comida, bebida, y la vas a racionar, y cada vez que te toque comer por día vas a comer poquito, tanto y tanto de agua por todos estos días. Entonces, hermanos, el profeta estaba tirado en el suelo. Tal vez ni podía bañarse, pero estaba padeciendo él la profecía por nosotros, ingratos de nosotros, que venía la palabra de Dios y alguien nos predicaba el evangelio y decían: no quiero eso. Yo tengo mi religión. No vengas con eso. Y se iba aquel pobre. Al rato venía otro y lo mismo. Hasta que un día, gloria al Señor, Dios produjo en nosotros el querer como el hacer. Hasta eso produjo el Señor. Porque ni siquiera fue de nosotros que lo hayamos aceptado, sino que Él, moviendo nuestras fibras del corazón, gloria al Señor, un día dijimos: Señor, aquí está mi vida. Amén. Entonces, hermanos, en esto de los alimentos, cuando el Señor le dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Todavía estaba la gloria de Jehová, porque la gloria de Jehová llegó ese día a esta tierra. Y Dios mismo estaba hablándole a Ezequiel, pero allí todavía estaba la gloria del Señor. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas, y con ellas las ligarás, y no te saldrás entre ellos, y harás que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que pueda reprenderlos, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abrirás tu boca y les dirás: así ha dicho el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En cuestiones del alimento les dice: vas a comer milo, avena, trigo y otros cereales, los vas a revolver y harás pan con ellos. Luego los cocerás, juntarás estiércol humano y lo cocerás bajo el estiércol humano. Y dijo Ezequiel: Joacalab, Señor, tú sabes que no ha entrado cosa inmunda en mi boca. ¿Por qué me mandas a hacer esto? Por tu pueblo, para que sepan, porque lo que ellos van a pasar es eso que te estoy diciendo que hagas tú. Pero por amor a ti, te voy a dar la oportunidad de que no los cosas con excremento humano,
sino que lo cozas con excremento de vaca. Pero se los digo porque así está la escritura. Entonces le sigue diciendo: porque comerás el pan tasado y el agua ministrada, porque así sitiarán a Jerusalén y no dejarán entrar a comida ni nada. Entonces, después del sitio, los padres comerán a los hijos y los hijos comerán a los padres. Hasta allí ha llegado el ser humano, hermanos. Y de allí nos sacó el Señor, de esa vida que teníamos. Entonces lo que yo me pregunto, ¿por qué tanto? ¿Por qué Dios se ensañó tanto con su pueblo? ¿Por qué Dios tenía tanta ira en contra de su pueblo? Por la idolatría, hermanos. Es todo. Por la idolatría. La idolatría es el punto número 1 a lo cual Dios detesta. Por eso es que lo escribió en el mandamiento número 1. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a nadie ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares. Ese es el mandamiento número 1. Y por eso, hermanos, nosotros podemos ser asesinos, podemos ser traficantes, rateros, maldicientes, adúlteros, fornicarios, pero todo eso el Señor te dice: no hay problema, mijo, te lo puedo perdonar si tú quieres. Puedo tomar tu pecado y lo pongo atrás de mí y ya no me acuerdo de él. ¿Quieres o no quieres? Porque hasta eso el Señor nos pregunta: ¿quieres o no quieres? Pero sí, el Señor, cuando nosotros en lo oculto de nuestra casa ponemos algo allá allá y empezamos a hacer adoración, gloria al Señor, el Señor le duele, el Señor le molesta, el Señor se enoja. Porque allí dice: mira lo que estos hacen. Allí, abriendo la puerta del templo, está la imagen del celo, la que me repugna, dice el Señor, la que me da asco, porque yo no los mandé a que adoraran nada, yo los mandé a que me adoren a mí, dice el Señor, porque yo soy espíritu y es necesario que el que me adore en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros, gloria a Dios, volvernos al Señor, pedirle perdón por lo que hemos hecho, gloria a Dios. Pero por esa situación es que el profeta Ezequiel estaba escribiendo de tal manera que era él el que sufría antes que el pueblo. Y el pueblo mirándolo alrededor y le decía a Ezequiel: ¿y ahora qué estás haciendo? Pues mira que estoy haciendo esto. Le dice el Señor: tráete un cuchillo y rápate la cabeza y haz 3 partes de tus cabellos. Una parte expándela allá afuera, otra quémala y otra a ver qué haces con ella por ahí. Entonces el pueblo le dice: ¿qué haces con eso? ¿Qué es eso? Es que dice: una tercera parte de ustedes morirá afuera en el sitio, otra parte morirá a espada y otra parte será expulsada a todas las naciones. Cada situación que el profeta estaba escribiendo era para el pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Las penalidades del profeta, hermanos, las penalidades de cada uno de los siervos. A veces nosotros estamos aquí, pero nuestra mente no está aquí, hermanos.
Tenemos problemas que el pueblo no lo sabe. Este profeta escribió 22 años. 22 años no supo de su casa, no supo él qué estaba pasando en su hogar, no sabía él nada y estaba casado. Pero él 22 años duró trabajando para Dios y diciéndole al pueblo así, así. Pero en el cautiverio estuvieron 70 años. En Babilonia estuvieron 70 años de cautiverio ellos. Ya llevaban 30 cuando él comenzó a profetizar. Le faltaban 40 años, profetizó 22 y 30 son 52 años. Después de sus últimas profecías que están escritas allí, fueron 18 años los que siguieron estando hasta que vino Esdras y Nehemías y lograron reedificar la muralla y el templo y todas las cosas que estaban en Israel. Gloria a Dios. El profeta se convirtió en atalaya de Jehová. Este profeta estaba trabajando, pero no era dueño de sí mismo. Para poder entender esta situación y trasladarla de aquel tiempo a nuestros días o al tiempo de Cristo, encontré una escritura que está adaptada para nosotros y se llama Jericó. En Jericó había, hermanos, un hombre que se llamaba Bartimeo, ciego de nacimiento, ciego desde que nació. Jericó era la entrada del lejano oriente al cercano oriente, a Jerusalén. Era el camino forzoso del lejano oriente de Babilonia hacia el Mediterráneo. Allí estaba la prostitución. En las partes altas de la muralla vivían las prostitutas. Y los grandes comerciantes tenían sus grandes hoteles adentro. Y allí descendía todo el que quería ir a la zona rosa, a la zona de tolerancia. Jericó demuestra que es el mundo de pecado. Jericó es la ciudad del pecado. El buen samaritano tomó a un hombre que venía de Jerusalén a Jericó. Bartimeo nació en Jericó. El profeta, el hombre que se llamó Zaqueo también era publicano en Jericó. La ciudad de Jerusalén está situada en la cumbre del cerro más alto de la cordillera que está a un lado del Mediterráneo. Y Jericó está en la parte, en las riberas del río Jordán, en la parte más baja. Por eso dice la palabra: y descendió un hombre de Jerusalén a Jericó. Toda persona que está en la iglesia, pero desciende, gloria al Señor, al mundo de pecado, deja la iglesia y se sale y se va al mundo de pecado, es el que baja a Jericó. Es el que está expuesto a que lo agarre cualquier maleante y lo mate. Por allí está cualquier cosa mala, y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero quiero hablarles de Bartimeo para terminar esto. Gloria a Dios. Dice aquí,
Marcos, parece que es Marcos capítulo 10 y versículo 46. Téngame paciencia, hermanos. Mire cómo dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, hablando de Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Pero le voy a hacer más placentero esta escritura. ¿Usted conoce los cieguitos que están allá en nuestras tierras en México? ¿Cómo piden limosna en la puerta de las iglesias, en las puertas de los templos, en las puertas de los mercados, en las puertas de todos los lugares públicos? Están sucios, visten como nosotros, pero en aquel tiempo los ciegos y los necesitados vestían como la gente de aquel tiempo. Dice que Bartimeo tenía una capa, como vestían los judíos. Pero esa capa, hermanos, para este hombre que había nacido ciego, yo pienso que venían y lo ponían allí todos los días a pedir limosnas, porque era ahí donde pasaba, era el camino real, era el freeway, era donde todo el mundo pasaba, el comercio pasaba, gente rica pasaba, y allí estaba él pidiendo limosna, siendo hijo de Abraham, porque descendieron sus padres a Jericó, y Dios visita la maldad de los padres en los hijos. Ahora, hermanos, cuando este hombre viene y ponen a Bartimeo allí, y tal vez, gloria al Señor, Bartimeo se sienta en un lugar y ya sentado empieza a rascar el suelo, y pasó un año y pasaron 2 años y empieza a hacerse un hueco allí, y él empieza a meterse en ese hueco y empieza a sentarse y está cómodo allí. Pero cuando viene el tiempo de calor, gloria al Señor, a lo mejor entierra 2 estaquitas allí y pone su capa arriba para que le cubra del sol, gloria a Dios. Y esa capa, gloria al Señor, cuando ya se va el sol, cuando ya se acaba el día, es que quita la capa de allí, y alguien le regala un taco, alguien le regala un burrito, baja la capa y la pone encima de él y le sirve como mesa. Y cuando ya llega la noche, él quita la capa de la mesa y se la pone arriba como cobija. Y es para él todo la capa. Y esa capa es para él toda su vida, es toda su riqueza. Pero nosotros, gloria a Dios, tenemos buenas cobijas, buena mesa, ¿verdad? Buena casa. Y todavía andamos de ingratos por ahí, buscándole ruido a las costillas, dicen en mi pueblo. Pero un día, hermanos, este hombre que tenía muy desarrollado el sentido del oído, pasaba y oía que pasaban cantando salmos, cantaban a Dios, y todos los chismes él los sabía, porque él estaba ahí a un lado de los que estaban hablando todos los días. Nadie tomaba en cuenta al ciego Bartimeo, porque era un ciego, un marginado de la luz. Entonces este hombre oía quién pasaba, si era de Persia, si era de Egipto, o si era de Turquía o de cualquier nación. Él conocía los idiomas. Llevaba 30 años allí. También sabía que había venido al mundo un hombre a salvar al mundo. Alguien le había contado y le dijo: fíjate, Bartimeo, que llegó un hombre que es profeta, su nombre es Jesús, y dice que sana. ¿Por qué no le dices que te sane de tus ojos? ¿De veras me puede sanar?
Pues sí, ha curado a muchos. ¿Tú crees que había una señora que tenía flujo de sangre y la sanó? Fíjate que había otro que dicen que cuentan que había iba un velorio y llevaban al muerto arriba, y entonces la madre iba llorando, y ese Señor Jesús tocó nomás el cajón del muerto, y el muerto se levantó. ¿Y qué más hizo ese señor? No, pues también cuentan que tenía un amigo que se llamaba Lázaro, y que le mandaron decir para que lo fuera a curar, pero él, dicen que no pudo llegar a tiempo, pues lo enterraron y ya apestaba, y lo fue a ver al panteón, y cuando lo miró le gritó y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, lo levantó de entre los muertos. No me digas. Sí, y te puede sanar. A ti te puede sanar. También dicen que había un estanque, y dicen que en ese estanque de agua, de tiempo en tiempo, cada año venía un ángel y removía el agua, y el enfermo que caía primero al agua, ese sanaba. Pero ahí estaba uno que llevaba mucho tiempo en ese lugar, y cuando él quería entrar ya le había ganado otro y no podía, hasta que dicen que ese Jesús llegó allí y le dijo: ¿quieres ser sano? Sí, le dijo el otro, pero cada vez que quiero entrar al agua me gana, no hay nadie que me ayude. Yo te puedo ayudar. Yo soy más poderoso que el estanque. Yo soy más poderoso que el ángel que viene de tiempo en tiempo. Yo soy Jesús de Nazaret, el que ha venido a este mundo a buscar y a salvar lo que está perdido. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor. Toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y cómo le voy a hacer si estoy postrado? Párate. Gloria al Señor. Y así dice, le siguen contando a Bartimeo. Entonces Bartimeo, que no era nada de tonto, gloria al Señor, estaba listo, apercibido. Ya tenía la idea, ya tenía el evangelio en su corazón, ya tenía las buenas nuevas, ya tenía el mensaje de salvación, ya tenía el mensaje de curación. Y entonces, cuando un día empieza a escuchar que decían: Hosana, Hosana al rey, Hosana al hijo de David, Hosana. Y dice Bartimeo: ¿quién viene? ¿Quién se acerca? Jesús de Nazaret. Alabado sea el Señor. Entonces Bartimeo, gloria al Señor, enrolló la mesa, enrolló la cobija, enrolló todo lo que tenía y lo aventó lejísimos, y dice: Jesús, 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 hijo de David, Jesús, hijo de David. Y lo callaron. Cállate, le dijeron, no molestes a Dios. Y Jesús dice: ¿qué pasó? Es que ese hombre nos está dando lata. Tráiganlo para acá. Alabado sea el Señor. Lo mandó traer y lo puso enfrente de él y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que vea, Señor, que vea. Se ha hecho. Se ha hecho. Y se abrieron sus ojos, gloria a Dios, de Bartimeo. Se acabó el hueco, se acabó la capa, se acabó todo lo que él tenía, todo lo que él amaba en ese lugar, gloria al Señor. Él esa capa la usaba para todo, pero con tal de conocer a Jesús, con tal de conocer al Maestro, aquel que le habían contado, gloria al Señor, ese día la botó hasta donde dieron sus fuerzas. ¿Acaso harías tú eso?
¿Acaso harías tú eso si en este día te digo yo, aleluya, el Señor Jesús te ama? El Señor Jesús te anda buscando. El Señor Jesús te quiere perdonar tus pecados. El Señor Jesús quiere abrirte tus ojos. El Señor Jesús quiere abrir tus oídos. El Señor Jesús quiere darte un nuevo corazón. Quiere quitar ese corazón de piedra y ponerte un nuevo de carne sensible a su palabra. ¿Acaso lo recibirías? Aleluya. Para esto escribió Ezequiel, el atalaya de Jehová. Nosotros, hermanos, no somos nada. Nosotros solamente somos un instrumento en las manos de Dios. Y eso cuando nos dejamos usar. Y cuando no nos dejamos usar, ni eso somos. Pero yo les invito en esta tarde, hermanos, que todo aquel que está aquí y que no ha tenido una relación con Dios, un conocimiento de Dios, vuélvase un Bartimeo, vuélvase a un ciego de nacimiento, vuélvase en la necesidad que tuvo Bartimeo y que no le importó que lo molestara nadie. Mire, el que lo traía y lo ponía a pedir limosna perdió un obrero. Pero a Bartimeo no le importó esa persona que lo traía y lo sentaba allí a pedir limosna para él, para enriquecerlo a él. Porque sí sabemos que ahora es un negocio pedir limosna. Yo pienso que en todos los tiempos. Pero en ese tiempo, gloria al Señor, este hombre no dijo, y luego ¿qué va a decir aquel que me volví seguidor de Jesucristo? ¿Qué va a decir aquel hombre que me traía aquí? Su fe no se tambaleó nada, hermanos. ¿Qué tal si dijo, y si voy y no me sana? Pues él lo puso todo en la confianza de Dios. Y fue y salió como él pensó. Y Jesús vino a él y le abrió sus ojos, así como a mi hermano en esta tarde va a ser bautizado. Yo recuerdo, hermanos, cuando lo conocimos, y como todos nosotros rechazamos el evangelio por primera vez, segunda, tercera, pero llega un momento, hermana Inés, en el que ya no se puede. Ya no se puede, hermanos, y dejamos que Dios haga con nosotros la voluntad. Porque si tenemos 30 o 40 años o 50 años, como les he dicho, y no hemos hecho nada en nuestra vida y vamos rumbo a la perdición, ¿qué caso tiene? ¿Por qué no le damos una oportunidad al Señor Jesucristo? Al cabo Él es el dueño del mundo. Él es el único que nos puede dar un ticket para ir a la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos puede sacar de este mundo que está reservado a la destrucción. Él es la propiciación para nuestros pecados. Él es el Salvador del mundo. Él es el Todopoderoso. En Él estamos completos y no nos hace falta nada. Póngase de pie, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Con decirles, hermanos, que cuando el Señor vino y fundó su iglesia, la primera iglesia pentecostés que fundó Jesucristo, aleluya, ese día, gloria al Señor, siguió en camino a la iglesia y dice que todos los seguidores de la iglesia vendían sus propiedades y las ponían a las manos de los apóstoles, porque su idea de ellos era que el Señor iba a venir ya.
Su idea de ellos era que el Señor estaba ya, a lo mejor ni se iba a ir y se los iba a llevar al cielo. Pero resulta que el Señor se fue y no ha regresado. Llevamos casi 2000 años de misericordia. 2000 años que están pasando y que el Señor no ha regresado, y eso es por algunos que todavía lo van a recibir en su corazón. Porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que en esta tarde Dios te está haciendo un llamado. Dios te está haciendo una invitación. Dios te está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Deje el impío su camino y vuélvase a Jesús, el cual es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Echa sobre mí tus cargas, dice el Señor, y no me acordaré más de ellas. El Señor no te va a recordar tus pecados. El Señor te los va a perdonar, y cuando Él te los perdone, gloria al Señor, nada ni nada lo hará recordarlos a Él. Va a haber uno en enemigo que nos los va a recordar, porque a mí me lo han recordado muchas veces, más en mi pueblo, por mi testimonio, por quién era yo. Y cuando la gente me mira con mi Biblia ahora se burlan, porque están lejos del conocimiento, porque están lejos de lo que es, de lo que Dios puede, del conocimiento de lo que Dios puede hacer en un ser humano, de lo que Dios puede cambiar y transformar la vida de una persona. Era un borracho, era un maldiciente, era un mentiroso, era esto, era lo otro. Pero desde el día que vine a los pies de Cristo, todos los días estoy luchando por ser mejor. Aleluya. Por eso le pido a usted, hermano, hermana, joven, visitante que está aquí, gloria al Señor, no tenga pena de recibir a Cristo en su corazón. No tenga vergüenza de lo que va a decir el hermano, la hermana, el tío o la tía. No tenga pena, porque el Señor dice: si alguien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré de él en aquel día. Voy a pedir, hermanos, en esta tarde que los músicos nos toquen una alabanza. Y voy a pedir que el pueblo que tenga deseo de pasar al frente, si hay alguien que necesita oración, después de pasar aquí, vamos a hacer el llamado a Casimiro para hacerle unas preguntas. Gloria a Dios. Voy a pedir que comencemos. Gloria al Señor. Si usted tiene el deseo de pasar, pase. No espere que yo lo invite más. Está abierto el altar. Gloria a Dios. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, porque en esta tarde, Señor, has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón, has hablado, Señor, de tal manera, Padre, que no puedo, Señor, quedarme quieto. No puedo quedarme en mi lugar, Señor. Tengo que venir ante tu presencia. Oh, sí, Jesús. Sí, Señor. Aunque no